Yo quiero, se pueden sentar, pero yo quiero que tú le digas al que está al lado: soy hijo, soy hija. Vamos, díselo, soy hijo, soy hija. Hoy yo quiero hablarte una palabra que yo sé que va a marcar un antes y un después en tu vida. Pero quiero hablar rápidamente de lo que hablamos el viernes. El viernes, para los que no vinieron, estuvimos hablando sobre la importancia de mantener la unción en nuestra vida. Y nosotros hablamos ciertos puntos y dijimos que una de las cosas por las que las personas pierden la unción y porque las personas muchas veces se sientan, se estancan, es por el orgullo y la prepotencia que está en sus corazones. Otro punto por el cual las personas pierden la unción o el favor de Dios en su vida es porque actúan con rebeldía, porque muchas veces caminan con una humildad fingida. No sé si le ha pasado a ustedes de personas que a veces te dan una sonrisa, pero son las personas más rebeldes con las que te vas a encontrar. Son personas que cuando tienen hijos muchas veces dejan que los hijos hagan lo que les da la gana. Y cuando alguien le llama la atención se enojan. Son personas que quieren honrar a todo el mundo, menos a sus pastores, menos a sus padres. Y lamentablemente de esa forma no vas a mantener la unción. Para mantener la unción tienes que mantenerte íntegro, tienes que mantenerte puro, buscando a Dios constantemente. Porque hay personas que creen que a Dios solamente se busca cuando hay problema, cuando hay necesidad, cuando llega quizás el ataque, la persecución. Y a Dios tenemos que buscarlo todos los días de nuestra vida. No solamente cuando nosotros estamos en batalla, todos los días. Y hoy yo quiero hablarte sobre la importancia de reconocer quién eres. A veces en el trayecto Satanás se especializa, se encarga de distorsionar ciertas cosas en nuestra vida para que nos olvidemos quiénes somos en Dios. Y hace que nos enfoquemos en el problema o en la dificultad para que perdamos nuestro enfoque, que es Cristo Jesús. Pero dígale al que está al lado: yo sé quién soy. Una de las cosas que tenemos que tener en mente, que siempre me gusta explicar, es que nosotros tenemos que poner nuestra mirada, como dice la palabra de Dios, en Cristo Jesús, autor y consumador de la fe. Tenemos que saber en dónde nosotros nos encontramos parados, porque eso te va a dar posición. Cuando tienes posición, sabes dónde está. Así venga el diablo, la diabla, escasez, así venga la depresión, la ansiedad, venga lo que venga, nada te mueve. Porque sabes que estás parado en la roca que es Cristo Jesús. Cuando tú sabes quién eres, no vas a ser movido por cualquier viento. Porque tú sabes tu identidad en Cristo. Y es importante que nosotros reconozcamos quiénes somos en Dios. Y estamos en un mundo en donde constantemente Satanás, las personas, el sistema trata de definirnos y ponernos etiquetas basadas quizás en una situación que estamos viviendo, basado en una temporada, basada quizás en un ataque, en una persecución o quizás por un llamado que tenemos. Y Satanás es experto en ponerte etiqueta. No sé si te ha pasado que alguna vez alguien te ha dicho que eres una loca o un loco, que eres descuidado, que tú eres el que no sirve, el que no está preparado, que tú eres el depresivo, la depresiva, y te empiezan a poner etiqueta basado al problema que estás viviendo. Pero yo quiero que tú le digas al que está al lado: yo sé quién soy. Aunque el diablo venga a atacarme, yo sé que soy hijo. Aunque pase por depresión, yo soy hijo. Aunque pase por ansiedad, yo soy hijo. Por eso es importante saber quién eres. La identidad en Cristo es muy importante. Y a veces nosotros nos olvidamos quiénes somos. ¿Por qué? Porque el diablo lo primero que quiere hacer para debilitarte es cambiarte el nombre, para que te olvides de tu identidad de hijo. De hecho, hay personas que a veces agarran el ministerio o el llamado y se empiezan a nombrar de acuerdo a su llamado. Yo soy el profeta. Yo soy el pastor, soy la salmista tal.
Unos a veces hasta se exceden. Soy el querubín. Porque ya el título de apóstol como que le queda pequeño. Entonces necesitan un título un poco más alto y se empiezan a autonombrar basado a su llamado, a su título. Pero después se olvidan que basado a ese ministerio vienen los ataques de Satanás. A veces hay personas que se preguntan: Señor, pero ¿por qué tanto ataque? Cuando yo estaba en el mundo, cuando no te servía, yo estaba bien, todo. Aparentemente crees que estabas bien. Y ahora que te sirvo, viene el ataque. Ahora que estoy en la iglesia, ahora que estoy diezmando, ahora que estoy ofrendando, que estoy haciendo las cosas que tengo que hacer, ¿por qué viene el ataque? ¿Por qué Satanás me está atacando tanto? ¿Y sabes por qué? Por el manto que tienes. El manto que tiene habla de quién eres. El manto que tienes literalmente es como un bullseye que va a traer el ataque del mismo infierno. Y el ataque que estás pasando, que estás teniendo hoy en día, es por lo que portas de parte de Dios. Usted no ha visto a nadie tirándole piedra a un árbol que no tiene frutos. Siempre por lo general le van a tirar al que tiene fruto, del que pueden comer, del que está seco, que no tiene nada, ni un mosquito se te para al lado. ¿Por qué? Porque no tiene importancia en el reino de las tinieblas. Y por eso es importante saber quién eres. A ti no te conocen por el llamado que Dios pueda darte, sino, como dije ayer, por la actitud y el nivel de servicio que está en tu corazón. ¿Sabían ustedes que una de las cosas más importantes en el reino de Dios es el servicio? Hay personas que a veces se les sube el ministerio, el llamado a la cabeza, y ya no quieren hacer absolutamente nada porque son los apóstoles, son los querubines de la iglesia, son los salmistas. Ven un papel en el piso y pasan al lado como si nada, no se detienen a levantarlo. ¿Por qué? Porque se han dejado llenar la mente de lo que el mundo quiere enseñarnos. Aquí usted y yo somos servidores de Cristo. Aquí usted y yo hacemos lo que dice Jesucristo. Aquí no hay grande, no hay pequeño, no hay mediano. Aquí todos somos iguales y allá afuera también. Pero cuando usted sabe quién es, cuando usted tiene identidad de reino, a usted nada lo turba. Porque usted sabe quién es. Pero ¿qué hace Satanás? Le quiere cambiar el nombre, le quiere poner etiquetas. En la cultura bíblica nosotros podemos aprender, leer, estudiar que el nombre tiene un significado mucho más grande que el que se le da. Porque el nombre dicta literalmente la vida, la esencia de la persona en sí. Yo pasé un proceso muy fuerte y le comentaba el varón de Dios, nosotros pasamos un proceso económico. Cuando tomamos la decisión de servirle a Cristo, literalmente vinieron los ataques por todos lados. Hasta personas que en un momento me dijeron: varón, yo voy a estar contigo, lo que necesites voy a estar ahí. Se fueron, me dejaron solo. ¿Por qué? Porque yo necesitaba aprender primeramente quién era y a quién le estaba sirviendo. Porque a veces de la boca para afuera decimos: le servimos a un Dios poderoso, le servimos a un Dios que suple, le servimos a un Dios que tiene cuidado de nosotros, pero actuamos completamente diferente. Y tuve que aprender en este proceso a definir mi identidad en Cristo, a saber que antes de ser llamado pastor, profeta o siervo de Dios, soy hijo. A veces nos preocupamos tanto por un título, por un manto, por un ministerio, y nos olvidamos el verdadero sentido de estar en Cristo Jesús, que es que somos llamados hijos. Y yo te puedo preguntar a ti, si eres pastor, si la iglesia se va, ¿quién eres? Si todo el mundo te deja solo, ¿sigues siendo pastor sin ovejas? Muy difícil. ¿Sigues siendo quizás un evangelista sin un pueblo a quien predicarle? ¿A quién le vas a predicar? ¿Sigues siendo profeta sin tener personas para poderle dar una palabra de parte de Dios? No, imposible.
No puedes ejercer un llamado de esa forma. Pero sigue siendo hijo, sigue siendo hija, sigue siendo amado, sigue siendo amada. ¿Por qué? Porque Él te llamó hijo y eres su hijo. Y cada vez que se ponía un nombre a una persona, era con un significado. No solamente determinaba la identidad, el carácter, sino también el propósito y el destino de la persona. Proverbios 22:1 dice: de más estima es el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro. De buena estima es el buen nombre más que las riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro. El nombre refleja el carácter y la reputación y el legado de una persona. Cuando yo pasé este proceso, se me dañaron los carros. Y como no tenía dinero para repararlo, me puse a orar para que Dios tocara a alguien, que Dios me mandara a alguien. Y Dios tocó a una persona dentro de la iglesia que me dijo: pastor, yo lo voy a ayudar, solamente tráigame el carro, consiga la pieza y yo se la voy a poner. No tiene que pagarme nada. Y yo dije: gloria a Dios. Llamé a una persona para que me prestara el dinero, porque el diablo es sucio. A veces hay personas que te quieren ayudar y después como que se le olvida. Yo dije: déjame aprovecharlo rápido. Y agarré, busqué la pieza. El otro día le dije: varón, voy a estar ahí como a eso de las 8 de la mañana. ¿A qué hora abre el taller? Me dijo: abrimos a eso de las 8:30. Le dije: no hay problema, ahí voy a estar a las 8. Y cuando llego a las 8, estoy ahí esperando que abran el local. Cuando hablen el taller de mecánica, habían unas cuantas personas que tenían una cita. Yo esperé mi turno también. Y cuando voy a preguntar por el varón de Dios, nadie lo conoce. Y yo dije: no, el varón de Dios no me mintió. Él me dijo que trabajaba aquí. Y pregunto: mira, el varón es así, el muchacho que estoy buscando es así, 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 de esta forma. Ah, el rata. ¿Cuántos en sus países le han puesto un apodo? ¿O a cuántos desde pequeño? A mí me decían Andigato. No me gustaban los gatos y me pusieron ese apodo. Pero a muchos de nosotros nos han puesto un apodo. O los que están casados aquí, que le dicen a su esposo: mi puchunguito, mi gorila peludo. Se ponen nombres, apodos entre ustedes. Y ese apodo lo identifica por algo. Y cuando el varón me dice, el que estaba atendiendo me dice: ah, el rata. Yo me asusté. Yo dije: bueno, seguro lo conocen aquí por el rata. Y cuando el muchacho dice: rata, te buscan. Cuando viene el rata saliendo de una oficina por allá atrás, empieza a decir unas cuantas malas palabras y a decir diferentes cosas que yo me quedé así con la boca abierta. Y cuando él me miró y yo lo miré, yo le dije: rata, así te portas. Y me dice: pastor, perdóneme porque no pensaba que era usted. Y le dije: varón, pero ¿cómo que no pensabas que era yo? Entonces tú me estás diciendo a mí que en la iglesia tú actúas de una forma y aquí en el trabajo estás actuando de otra. Y le pregunté al varón: ¿por qué le dicen el rata? Y me dice: porque es bien cochino. Deberíamos de saber lo que es un cochino. Un puerquito, un chancho, para que me entiendan en algunos países. Deberíamos de haberle puesto el chancho, el cochino, pero le decimos el rata porque es peligroso, se escabulle. Y le habían puesto un apodo basado a la personalidad con que él se manifestaba en su trabajo. ¿Cuántas personas teniendo doble identidad? Una identidad dentro de la iglesia y otra allá afuera con la gente del mundo. Y el mensaje es para que nosotros, yo sé que esto no es aquí, esto es por allá por Nueva York, que tengamos conciencia y que sepamos que si estamos en Cristo, estamos en Cristo. Que si le servimos a Dios, le servimos a Dios. Que si estamos en la iglesia, estamos en la iglesia. No podemos caminar en dos aguas.
No podemos actuar de una manera aquí dentro de la iglesia porque nos conoce el pastor, porque nos conoce la pastora o los líderes, y allá afuera de otra forma. Es más, en algunas iglesias son tan perversos que tú lo ves que están así masticando chicle, mirando para arriba, y desde que sale el pastor de una vez levantan las manos y se ponen espirituales. Yo sé que aquí no pasa eso. Ven a los hijos que están brincando como el hombre araña, trepándose en las cosas, y no le dicen nada. Y cuando sale el pastor, ay, mi angelito, mi angelito. Vamos a sincerarnos. Y cuando viene un mujer que está entrenado, que está literalmente capacitado, que tiene la autoridad delegada por sus pastores de establecer y poner el orden en la iglesia, y te lo quieres reprender y decirle, mamita, no te trepes ahí que te puedes caer, pero es para que no dañe la silla también. Y tú te comportas como un ogro, no le hables así a mi angelito. Ah, pero lo que tú no estás viendo es que tu angelito se puede caer, ni que Dios lo quiera, se puede romper un bracito, le puede pasar algo peor, y entonces después tú vas a acusar a otra persona por tu negligencia. Hello. Pero yo sé que eso no pasa aquí, esto es en Nueva York. Entonces tenemos que verdaderamente saber quiénes somos. Hay nombres que quizás se nos son puestos por nuestras destrezas o por nuestras profesiones. ¿Le ha pasado a usted que quizás conoce a una persona y usted dice, tenemos que ir donde el abogado? Pero no le conoce el nombre, pero conoce que es un abogado y lo llama como abogado, porque es el título que representa. Usted a veces va donde un mecánico y le dice, tengo que ir donde el mecánico, tengo que ir donde el contador, tengo que ir donde el doctor, o tengo que llamar al jardinero, porque es el nombre que lo identifica en su labor o en su profesión. Entonces, ¿por qué nosotros dentro de la iglesia, en vez de dejar de tener esta ideología y decir que somos hijos, de decir que somos amados, o de decir quizás que somos el pastor o el profeta o el hombre de Dios, a veces nos llamamos los melancólicos, los depresivos? Y dejamos que el diablo o otras personas nos pongan ahí viene la chismosa. Y empezamos a ponerles etiquetas, dejándonos usar por el diablo a otras personas. Varón, ten cuidado, esa hermana es chismosísima. Varón, ten cuidado, esa hermana o este hermano es esto y lo otro. Y dejamos que Satanás use nuestra boca. Cuando estamos llamados a restaurar, cuando estamos llamados a levantar, cuando estamos llamados a empoderar, a darle una palabra de ánimo, de levantamiento a una persona, ¿por qué nos dejamos usar de Satanás? Cuando tú estás llamado a llamar las cosas que no son como si fuesen. Hay personas que son tan, ¿cómo lo diría? Están tan arraigadas en las cosas de este mundo que ellos mismos están creando maldiciones generacionales en su familia. Una cosa es que venimos a la iglesia, pastor amado, por favor ore por mí, que hay una maldición generacional en mi casa de pobreza o de estancamiento o quizás de un pecado, de esto, de lo otro. El pastor ora, ayuna, se rompen las maldiciones, pero tú todos los días creando nuevas. Muchacho del diablo, muchacho del demonio. O diciéndole a nuestra pareja, tú eres un bueno para nada, tú no sirves, tú no sabes, no vas a hacer nada, no vas a conseguir nada. Y otros echando maldiciones. Y no cuidamos lo que está en nuestra boca. ¿Por qué? Porque como dije ayer, esto tiene que ser una limpieza, porque la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Y tenemos que tener cuidado. En el ámbito espiritual existen nombres para nuestras vidas. Cuando nosotros pasamos ese proceso, yo saqué una prédica que titulé El espíritu de piñata.
Nosotros los cristianos, específicamente pentecostales, a todos le llamamos un espíritu. Un espíritu de venganza, un espíritu de depresión, un espíritu de esto. Y yo saqué mi espíritu de piñata, porque yo me sentía como una piñata. El diablo me daba palos por todas partes. Yo nada más asomaba la cabeza y ya yo sentía un palo que me daban por todas partes. Y ese proceso, se me dañaron los carros, se me dañaron el carro mío, el de mi esposa y el de mi hija. Para que no vaya a pensar, el pastor tiene carros. Lo ve claro, pero tengo uno. Pero se me dañó el carro mío, el de mi esposa, el de mi hija. Se me dañó la nevera, el aire acondicionado, la calefacción, el microondas. Se me dañaron todas las cosas. Y en ese proceso el Señor me decía: ponte las mejores ropas. Siempre muestra una sonrisa. A nadie le digas que estás pasando un proceso. Espera en mí, aguanta, que pronto vas a salir de ese proceso. Habían días, mi hermano, que yo me levantaba con una alegría que yo quería salir a buscar el diablo para pegarle un padal en la cabeza. Yo decía: Señor, tráeme los endemoniados que lo voy a liberar. Si yo identificaba un demonio, una persona endemoniada, los liberaba. Le agarré odio a Satanás. Así como usted me escucha. Porque estaba pasando por un proceso. Y salía de uno y entraba en otro. Pero me levantaba. Y Dios me decía: mantén una sonrisa, ríetele a todo el mundo. Y yo riéndome a la gente, pero no sabía lo que iba a comer. No sabía cómo iba a pagar la renta. Y no por vago, por si acaso, porque hay personas dentro de la iglesia que dicen: Dios me llamó, pero todavía Dios no le ha dicho es el tiempo. Y dejan de trabajar, se convierten en unas personas vagas y se sientan en una silla y dicen: a mí Dios me llamó, pastor, póngame un sueldo. Gloria a Dios que aquí no hay ninguno así. Que desde que tienen un llamado ya no quieren ni recoger un papel del... Yo soy pastor, yo soy evangelista, yo soy salmista, yo soy profeta. No, ahí es donde te vamos a mandar un baño con una cosita para limpiar, para darle en el piso, para que aprenda de dónde empieza el servicio y el llamado. Y pasamos ese proceso y Dios me decía: ríete, ponte contento. Y cuando estaba en ese proceso, literalmente las personas, los hermanos de la iglesia, muchos nos decían que nosotros estábamos bien prósperos, que estábamos en buena, porque yo me vestí siempre con una sonrisa y yo sin ni uno. 3 meses atrasado en la renta, en el gas, en la luz, en el celular, en todo. Usted buscaba literalmente la palabra endeudado en un diccionario y encontraba mi cara. De lo difícil que fue el proceso. Y tú sabes lo que decía la gente: el pastor es próspero. Y yo le decía: profetiza, hijo de hombre. Pastor, usted se ve que tiene dinero. Profetiza, sigue profetizando, suelta palabra. Y yo le decía: hermana, a usted Dios la está usando y está cumpliendo lo que dice la palabra, que está llamando las cosas que no son como si fuesen. Y Dios me decía: muestra una sonrisa. Porque a las personas, lamentablemente, en vez de creerle a Dios, en vez de confiar a Dios, le empieza a caer un espíritu de miseria, un espíritu quizás de víctima, o como dice la mujer, esa víctima. Y empiezan y a todo el mundo le cuentan sus problemas. Ay, hermano, por favor, ore por mí. Estoy teniendo problemas en mi matrimonio, o estoy poniendo problemas en mi finanza. Ore por mí. Está bien pedirle la oración a una persona que sea de oración, pero hablarle a todo el mundo. ¿En dónde está la confianza en Dios? ¿En dónde está en creerle a Dios? ¿En dónde está esperar en Dios? Y poco a poco empecé a depender de Dios y a decirle al Señor: yo soy próspero. No veo el dinero, pero yo soy próspero. Estoy endeudado, pero yo soy próspero. Tengo problemas, pero soy próspero. Soy hijo.
Y como hijo tuyo, dime qué es lo que tengo que hacer. Pero había un problema en mí, pregúnteme cuál. El orgullo. Yo era orgulloso, pero decía que no era orgulloso. A mí alguien me hacía un favor, yo tenía que hacerle 5 favores para que el día de mañana no fuera a hablar de mí. A veces habían personas que me decían, pastor, le voy a meter la mano. Y yo, no, todo bien, todo tranquilo, necesitando, para que después nadie hablara. Y duramos 2 años en ese proceso. Pregúntenme por qué. Por mi orgullo. Y yo lloraba, sierva, mira, yo me iba a la iglesia. Y yo le dije a mi pastor, yo voy a abrir la iglesia en la mañana. Y me iba y hacía desde tempranito oración, desde las 5 de la mañana hasta las 9 de la mañana, orándole a Dios. Me iba para el monte a orar, me quedaba en mi casa y yo le lloraba a Dios. Y a veces le decía a mi esposa, acompáñame. Y mi esposa me decía, no, yo le creo a Dios, yo voy a orar en mi tiempo, usted mátese solo. Y yo lloraba, me metía con Dios, hacía las cosas para que el Señor tuviera un cambio y estableciera todas las cosas nuevamente, y nada. Hasta que un día no aguanté más. Eran como las 12 de la noche y le dije a mi esposa, yo desde ahora voy a hacer un ayuno quizás hasta de 1 mes o 40 días, pero lo empiezo hoy porque no aguanto más. Y cuando estaba que iba a presentar ese ayuno, empecé a orarle a Dios y Dios no me hablaba por ningún lado, ni por la Biblia. Hasta que llegó un momento que en el escalón de mi casa me tiré y empecé a llorar como un niño. Y le dije, no aguanto más, me rindo, haz conmigo lo que tú quieras, ya yo no sé más qué hacer. Y en ese momento Dios me habla y me dice, eso es lo que estaba esperando. Yo estaba atrasado en todo, me había llegado la carta de foreclosure que tenía que pagar si no me quitaban la casa. Estaba atrasado en todo. Mi esposa se tenía que poner en el invierno esos pantalones con los que se hacen ejercicio afuera, 3, 4 pantalones, un gorro para poder cocinar, porque la calefacción estaba dañada. Yo tuve que comprar un pequeño calefacción pequeña para ponerla en el cuarto en donde estaban las tuberías para que no se congelaran, y otro en la habitación de nosotros para poder dormir. Pero la casa entera estaba como un iglú, fría. En el invierno, en el verano ni se diga. Y 2 años pasamos eso. Y en ese momento, cuando el Señor me dijo, eso es lo que estaba esperando, que tú dijeras, me rindo. Y me lleva la historia del hijo pródigo. Cuando el hijo pródigo miró que ya no tenía nada, que se le habían acabado hasta las algarrobas, que no tenía dinero, no tenía nada, estaba con los cerdos, dijo, en la casa de mi padre hay comida. En la casa de mi padre puedo tener una cama. Voy a volver a la casa de mi padre a decirle que me arrepiento de lo que hice y que quizás me tome como un esclavo. Y eso fue lo que pasó conmigo. Tuve que reconocer que verdaderamente era hijo. Porque a veces nosotros, teniendo un padre, queremos actuar como padre. A veces teniendo un padre que nos dice a nosotros, yo estoy aquí para protegerte, para proveerte, nosotros queremos hacer las cosas en nuestro modo y con nuestra fuerza. Y cuando yo me rendí delante de Dios, literalmente Él me dijo, ¿te acuerdas? Hace 2 años y pico, cuando tú sacaste tu 401k y pusiste un dinero en un CD, en cierta cuenta. Yo me acordé, y en esos 2 años yo no me acordaba que tenía ese dinero. A mí me hubiese gustado tener un testimonio que le diga, me apareció dinero en el banco. Pero no, yo lo había guardado en otro banco. Los dividí. En uno hice una cuenta para guardarlo en un plazo de 24 meses para que me dieran un poquito más de dinero. Y cuando el Espíritu Santo me recuerda de esa cuenta, yo tuve que meterme en el internet, resetear el password, buscar el dinero, y ya el dinero se me vencía, creo que en 1 semana después de ahí. Llamé a las cuentas para arreglar todo, que iba a hacer el pago, y hice el pago y me estabilicé. ¿Qué te estoy diciendo con esto?
que muchas veces nosotros empezamos a empujar con nuestra fuerza. Empezamos a creer que se tienen que hacer de nuestro modo, como nosotros creemos, y no confiamos en Dios, no esperamos en Dios. Y usted es hijo. Yo sé que usted tiene un llamado profético, un llamado pastoral, evangelístico o quizás de salmista. Pero antes de cualquier otro llamado, usted es hijo. Y Satanás lo primero que va a hacer es distorsionar todo para cambiar tu nombre, para ponerte apodo, para que no te veas como hijo, como hija. Mi querido hermano, hermana que está aquí, antes de usted tener cualquier llamado, usted es hijo. Usted es hija, usted tiene un propósito delante de Dios. Pero Satanás se da la tarea de distorsionar todas estas cosas. Y Satanás es experto en ponernos etiquetas. ¿Por qué no te puedes dejar poner etiqueta de Satanás o de las personas? Número uno, porque tú tienes identidad y propósito. Nuestro nombre, nuestro llamado está intrínsecamente ligado con nuestra identidad y propósito de Dios. A veces hay personas que te van a decir y te van a llamar un nombre que no te corresponde. Yo aprendí desde muy temprano en el ministerio y le enseñé a mis hijos, a mi esposa y a todas las personas que tengo la oportunidad de enseñarle: presta siempre oído cuando te están dando una palabra. Porque a veces viene un profeta, viene una persona de parte de Dios, o viene un hermano o una hermanita a decirte: Dios me dijo, o me soñé, o tuve un sueño de parte de Dios que te vi así, así, así. A veces nos emocionamos que no escuchamos lo que nos están diciendo. Cuando alguien viene a darme una palabra, literalmente yo le digo: dígame, que soy todo oídos. Estoy en la iglesia y vienen los profetas a darme una palabra, yo me le quedo así tranquilo: dígame. Y escucho todo lo que me dicen. Cuando yo sé que algo no está alineado a mi propósito, a mi llamado, le digo: varón, varona, hermano, hermana, lo siento, pero yo no recibo esa palabra. Yo la cancelo, yo la ato, la deshago y no la recibo. Satanás es experto en atarte con palabras. Y a veces nosotros no nos damos cuenta. A veces nosotros a todas las cosas le queremos decir amén, gloria a Dios, aleluya, y no prestamos atención verdaderamente a lo que estamos diciendo. En una prédica, pastor, había un predicador que estaba diciendo: el diablo los tiene a todos enlazados. Y los hermanos: amén, gloria a Dios. Y el diablo está metido en la casa de ustedes. Amén, gloria a Dios. Yo reprendo al diablo. El diablo no tiene ni potestad, no tiene ni autoridad, ni en mi casa, ni con mis hijos, ni en mi matrimonio, ni en mi salud, ni en mi finanza, en nada. Entonces es importante nosotros prestar oído a lo que estamos escuchando, porque bajo las emociones a veces nos podemos descuidar y podemos cometer errores de creer lo que se nos está diciendo. La Biblia dice que tú eres nación santa, real sacerdocio, linaje escogido. Él te llama hijo, Él te llama hija. Y como dije, se nos olvida. ¿Por qué? Porque el diablo es experto en tratar de quitar quiénes somos verdaderamente. Tu nombre hace que tengas autoridad espiritual. En la Biblia el acto de nombrar a algo o a alguien implicaba autoridad sobre ello. Y nosotros vemos personas a quienes le cambiaron el nombre, y ese cambio de nombre tuvo un cambio en su destino. Nosotros vemos la vida de Abraham, a Abraham. Nosotros vemos la vida de su esposa. Cuando se le cambió el nombre, vemos la vida de Pedro, vemos la vida de Pablo, y vemos la vida de muchos hombres a quienes se les cambió el nombre. Yo quiero, ya casi para terminar y concluir, hablarte de esta escena que yo sé que todos conocen, que es la escena que se encuentra en el libro de Daniel 1 al 7. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo nuevamente. Y dice: en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino
Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén, y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenas, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje de los príncipes, muchachos en quienes no hubiera tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que se les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para el fin de que ellos presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael, Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso por nombre Daniel, Belsasar. Ananías, Saltrac, a Misael, Mesac, y Azarías, Abednego. Nosotros estamos mirando una escena que Satanás lamentablemente sigue empleando hoy en día, en donde agarra a los hijos de Dios que fueron llamados con un propósito, que fueron formados para cumplir su propósito en esta tierra, y Satanás empieza poco a poco a cambiarles el nombre para tratar de distorsionarles este propósito. Pero dice la palabra de Dios, si usted sabe la historia, que tanto Daniel como sus amigos tomaron la decisión de no contaminarse con las cosas del rey. ¿Cuántas veces nosotros nos dejamos cambiar el nombre? Hubo un amigo en la iglesia que empezaron a decirle que su hijo tenía un coeficiente intelectual demasiado bajo, y él le dijo: no, yo no acepto eso. Yo entiendo que mi hijo quizás ahorita mismo no está captando lo que tiene que captar para otro niño a su edad, pero es un proceso que está pasando. Él es demasiado inteligente y él no es como ustedes lo catalogan. Y él empezó a declarar palabras sobre su hijo. 5 años más tarde, el niño ya tiene como unos 11 años. Es un niño que está sano, es un niño que está bien, es un niño que ahora sobrepasa a todos los otros amigos en la escuela. ¿Por qué? Porque tuvo un padre que no se dejó que le pusieran un nombre diferente a su hijo. Él dijo: mi hijo es un hijo de Dios, es un hijo que él sabe, aunque quizás no lo entienda, el propósito por el cual está en esta tierra, porque tanto su mamá y yo se lo declaramos día y noche. Cuando nosotros empezamos a tener problemas en nuestro matrimonio, muchas personas literalmente empezaban a decir: ustedes van a estar divorciados. A mi esposa le decían: tú vas a tener un hijo de cada hombre, te vas a casar 7, 8 veces. Y empezaban a declarar palabras completamente contrarias a lo que Dios había dicho de nosotros. Hasta que nosotros nos paramos y dijimos: no, nosotros vamos a empezar a trabajar en nuestro matrimonio. Y yo le dije: pero ven acá, mija, ya nosotros estamos viejos para este juego. Vamos a arreglar nuestras diferencias, vamos a trabajar en nuestro matrimonio. Dios nos llamó con propósito, vamos a darle con todo. Y cuando venga el diablo, tú en una parte le metes el pie, cuando esté en el piso yo le voy a entrar a patada, pero lo vamos a sacar fuera de la casa. No vamos a permitir que nadie nos cambie el nombre. Y con esto quiero decirte que tú eres hijo. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que usted le sirva a un Dios de poder y todavía tenga problema en su casa con su esposo o con su esposa? ¿Cómo es posible? Yo entiendo que quizás llegan momentos de prueba, pero no, mi hermano, usted tiene que venir al altar. Usted tiene que ponerle a Dios su matrimonio y decirle: mira, Señor, aquí yo te entrego mi matrimonio, mi casa, mis hijos, mi finanza, mi salud, te lo doy todo, Señor. Dime qué hacer. ¿Hasta cuándo vamos a vivir montando una película? Yo sé que esto no pasa aquí, por eso ustedes me miran distraído. Esto es en Nueva York. No se preocupen que cuando esté allá voy a decir que son los de Maryland.
¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo usted va a seguir en la misma racha de ir a un trabajo, cobrar un sueldo y estar sin nada? ¿Hasta cuándo? Cuando usted es hijo. ¿Hasta cuándo usted va a seguir de enfermedad en enfermedad, de dolor en dolor, de tristeza en tristeza, de depresión en depresión? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo usted va a seguir con sus hijos rebeldes? ¿Hasta cuándo? Y no crea que yo soy el super ungido. Yo tuve que pelear con el diablo por mis hijos. Y los tuve que agarrar a todos y le dije, no, ustedes tienen identidad, ustedes son hijos. Y aquí se va a acabar el relajo. Usted va a ser obediente y usted se va a acatar a las reglas. Y tuve que ponerle un paro al diablo. Le dije, no, mira, de aquí, de la casa para adentro, tú puedes hacer lo que a ti te dé la gana afuera. Que sople el viento, que venga el agua, que venga la lluvia, que venga la tormenta, que venga lo que quiera. Pero aquí en mi casa la autoridad es mía. Adentro de mi casa yo tengo la autoridad de mi familia. Yo soy el sacerdote. Y aquí usted no va a entrar. ¿Hasta cuándo vamos a seguir viviendo lo mismo? Viviendo la misma vida, años van, años vienen. Escuchamos prédicas poderosas y no hay un cambio en nuestra vida. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a vivir viviendo la misma vida? No predicándole a las almas. Usted quiere bendición de Dios, olvídese de los 7 pasos milagrosos para alcanzar el éxito financiero en la iglesia. Olvídese de los 5 pasos para escalar y llegar a tener la unción del Santo de Israel. Olvídese de los 4 pasos de la unción sobrenatural. No hay ningún paso, mi hermano. Es un acto de corazón. Es un acto de fe que usted diga, Señor, aquí estoy, soy un pecador, hazme cambiar, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué necesito? Me despojo de lo que me ata. No se deje engañar. Póngase a pensar, ¿a cuántas personas del reino de Dios usted no ha escuchado? Usted recibe palabra de sus pastores toda la semana. Y toda la semana usted viene, se infla de la unción. Y cuando sale afuera, que llega a la casa, empieza a pelear con el 333. Hay esposos que son medio diablos. Por eso son 333. Son peligrosos. Hay hermanitas que ustedes las ven aquí en la iglesia, que adoran a Dios, levantan la mano, se mueven para un lado. Pero en la casa son unos murciélagos. El pobre hombre no puede buscar a Dios porque se le pegan y le succionan la unción. Hay hermanos que vienen aburridos a la iglesia porque la hermana, desde que sale de la casa, no se para de hablar. Una vez en la iglesia, una hermanita así chiquita, así, que no rompía ni un plato. Y siempre llegaba a la iglesia hasta que un día el varón no aguantó más y empezó a llorar, se quebrantó. Y me dijo, pastor, es que ya yo no aguanto. Así como usted la ve es peligrosa, mire cómo tengo la espalda. Cuando se quitó la camisa, parecía que Wolverine la había agarrado. El hombre estaba aruñado por todo. Una mujer así, varón, así, chiquita. Una hermanita de esas que hacen pupusa. Chiquita así como que. Y la hermana para todos los eventos de oración era la primera que estaba orando. Oraba. Y tú la escuchabas orar. Yo decía, Dios mío, santo. Y no salía corriendo porque la hermana estaba ungida. Hablaba en lengua. Y escuchaba prédica todos los días. Es más, hasta me decía, pastor, yo no me pierdo. Y iba a los servicios de los jóvenes y no se perdía ni un culto. Pero en la casa, una fiera. Yo le decía, pero en una le miré yo literalmente le dije, hermana, con todo el respeto, déjeme ver algo. Y le agarré las manos así para ver si tenía uña. No tenía. Yo no sé cómo había aduñado el esposo. Y después me dice, no, y si le enseño un mordisco que me dio. Digo, no, ya no me diga nada. A la hermana hay que liberarla.
¿Hasta cuándo vamos a vivir un infierno en nuestro hogar? Hijos que le pegan a los padres. Y que los padres aguantan esa vagabundería. Yo fui a una iglesia y me dice una hermana: pastor, por favor, yo necesito que usted ore por mi niño. Digo, claro que sí, hermana, vamos a orar por él. Sí, porque pastor, mi esposo siempre está peleando con él porque quiere que se vaya a trabajar. A veces lo pone a cortar la yarda y él no quiere, porque él no entiende que él es un niño que a veces necesita distraerse. Él está jugando en su Nintendo y mi esposo me lo ataca mucho. Digo, ajá, y tráigame el niño, hermana. Pero yo dije, ¿cuántos años tiene él? 24. El niño, pastor, de 24 años, mamás alcahuetas. ¿Saben lo que es alcahueta? Dentro de la iglesia, que oran, que ayunan. Y cuando yo le digo, tráigame el niño para llorar, y cuando yo veo el niño, varón, ¿te puedo usar? Ponte de pie. Un niño así como el varón, mire, así. Gracias. Cuando yo veo al niño, yo le digo, no, varón, tú estás para matar gigante. No, papá, no, tú no eres ningún niño. Y el muchacho nada más me bajaba la cabeza, y yo regañándole, hablándole, metiéndole fe, inyectándole sobre el propósito, sobre el llamado. Y la mamá, pastor, es que él se deprime mucho, no le hable muy fuerte. No, yo le dije, hermana, venga acá. Le dije, pastor, venga acá, mire, vamos a orar por la hermana, porque a esta es la que tenemos que liberar. A esta que tenemos que enseñarle que verdaderamente necesita de Cristo. ¿Cómo dije que al niño, un manganzón de 20 y pico de años, y el papá al lado así? Y decía, ay Jehová, le digo, no, aquí hay un desorden en este hogar. Aquí hay un desorden. ¿Cuánto desorden viviendo en los hogares? Esposos aburridos que no quieren nada con Dios porque la esposa no cocina, no plancha, no lava, no limpia la casa, porque está metida todo el día en el teléfono, en el TikTok. Hermanas que no quieren levantar la mano en la iglesia porque de una vez el dedo las traiciona, le hace así, por el tic nervioso que llevan todo el día dándole al teléfono para arriba para mirar video. ¿Está malo mandar memes? No, no está malo. A mí me mandan un meme y me río. Yo no sé quién tiene tiempo para hacer tanto meme. Que yo digo, ¿de dónde sacan la creatividad y el tiempo? En vez de dedicarla para decirle a alguien, Cristo te ama, Cristo puede transformar tu vida, Cristo puede transformar tu matrimonio, Cristo puede darte salud. Está bien que usted se mande un meme, pero todo el día en el teléfono. Y después usted es tan bárbara de decirle al pastor, es que yo no tengo tiempo para la Biblia. ¿Cómo vas a tener tiempo para la Biblia? Y cuando llega el pobre esposo cansado del trabajo, buscando comida, no encuentra, y tú le dices, vamos a ordenar pizza o chino. Y después cuando el marido se riega y dice, ya yo no quiero nada contigo, empiezas a decir que se metió el diablo. ¿Con qué identidad de hijo estás operando en tu casa? Por eso es importante saber quién eres. Y no me voy también solamente con las mujeres y los hombres que quieren tener a la esposa como un objeto. Que la pobre mujer está traumada, que no se puede agachar ni un poquito, porque viene el marido como sádico, de una vez está metiendo mano. Yo sé que esto no se habla mucho dentro de las iglesias, pero hay que hablarlo para que pueda haber una sanidad, para que pueda haber una transformación. Tiene que haber un orden en nuestros hogares y tenemos que saber quiénes somos primeramente y saber que somos hijos, que tenemos identidad, que tenemos propósito y que no podemos dejar que el diablo nos ponga etiquetas. ¿Cuántas veces usted como hombre le pone una etiqueta a su esposa y le empieza a llamar por nombres, causando heridas y creando maldiciones generacionales en ella? O el hombre también.
que a veces se deja gobernar en la casa de la mujer. La Biblia dice que la mujer es la ayuda idónea, complemento del hombre. Pero el sacerdote de la casa es el hombre. Y yo entiendo que algunas mujeres tienen que agarrar el papel porque hay hombres que no oran, no se meten con Dios, no asumen su papel. Porque muchas veces no saben quiénes son. Porque el diablo los golpeó tanto en su infancia, con sus padres, sus tíos, con X personas, que le cambió el nombre y le distorsionó la identidad. Pero cuando nosotros venimos a Cristo, dice que somos nuevas criaturas, dice que somos transformados, dice que somos hechos nuevos. Y tenemos que actuar bajo esa identidad. Daniel no se dejó cambiar el nombre. Daniel, literalmente, le pusieron un nombre, pero él siempre fue Daniel. A él no tuvo que bajar un ángel a decirle, no te contamines con la comida del rey. No, ¿por qué? Porque dice la palabra que era un hombre sabio, que conocía ciencia, era un hombre que conocía la palabra de Dios. Y hay personas que están cayendo en la trampa del diablo porque no saben quiénes son, porque no leen la palabra. Tienen más tiempo para meterse en el internet, para buscar cosas que no deben, para jugar. Yo una vez convoqué un grupo de personas, de hombres evangelistas grandes, a orar. Y como a las 2 de la mañana yo veo uno que está en el teléfono. Y yo estoy pensando que el tipo está buscando algo en la Biblia, una revelación que le bajó, jugando un juego de muñequitos. Dije que tenía que matar a los otros soldaditos porque si no los mataba, le mataban los de él. Y nosotros orando, buscando a Dios, y él metido en el teléfono en un juego. Eso está pasando dentro de la iglesia. Hombres, mujeres atados, que se dejaron atar por la tecnología, por Satanás. Hoy en día nosotros mismos hemos metido al diablo en nuestros hogares, entregándole un teléfono a nuestros hijos sin supervisión, sin bloqueárselo. ¿Cuánto han estudiado o han leído de la Ilíada, del caballo de Troya? De los griegos y los troyanos, la guerra que tuvieron los griegos contra los troyanos y que no lo pudieron vencer, pero tuvieron una idea de hacer un caballo que era una deidad troyana y dejárselo y esconderse, irse como que ellos se fueron. Y dentro de ese caballo de Troya se escondieron unos soldados griegos. Y cuando los troyanos salieron dijeron, wow, mira qué hermoso, se rindieron y hasta nos dejaron un regalo de nuestra deidad. Y lo metieron a la ciudad, una de las ciudades que nadie había podido destruir, que nadie había podido entrar, nadie. Y ellos mismos metieron al enemigo. En la noche, cuando todo el mundo estaba disfrutando, estaba fiestando, bebiendo, salieron esos soldados, abrieron las puertas, entraron los griegos y mataron a los troyanos. Hoy en día, el caballo de Troya, míralo aquí. Mira el caballo de Troya que hemos metido a nuestra casa. Anteriormente, para tú mirar pornografía, tú tenías que ir a un lugar, rentar un VHS, un CD, esconderte en un lugar para poder mirarla. Hoy en día, míralo aquí, fácil, acceso que tienen tus hijos. Hemos metido a Satanás en la casa. El que más nos roba el tiempo de Dios es el teléfono, no es el diablo. El que más te roba el tiempo de intimidad con el Señor, de tener intimidad con la palabra, es el teléfono. Hay personas que son expertos en las redes sociales y de la Biblia solamente se sabe en Juan 3:16. ¿Por qué? Porque lo han metido en su... Hay personas que hasta para ir al baño se meten con el teléfono. Y después entonces se preguntan ¿por qué se metió el diablo? Porque tú lo metiste. Porque no suelta el teléfono. A tus hijos ponle un bloqueo. Hay una aplicación que tú solo bloqueas. El wifi en mi casa después de las 10 de la noche no le sirve a nadie, nada más a mi esposa y a mí.
Y a la semana estoy cambiando las claves. El que no haga lo que tiene que hacer no tiene clave de internet. O a menos que lo pague por el mes. Páguenlo. Ponle regla a tus hijos. Hasta tu propio esposo ponle regla. Tu esposa. Tiene que haber un orden en el hogar. Tienes que saber quién eres. No te dejes poner etiqueta por nadie. Ni por el diablo, ni por la vecina, ni por el vecino, ni por tu esposo, esposa. Por nadie te dejes poner etiqueta. Cuando el diablo quiere decirte, tú eres una destruida, tú le dices, no, tú te equivocaste, Satanás. Yo soy hija. No, que tú eres una depresiva. No. Yo soy hijo. Yo soy hija. Que tú estás quizás con una enfermedad de muerte. No. Si muero en Cristo. Y como dijo Pablo, para mí el vivir es ganancia. El morir es ganancia. El vivir es Cristo. El morir es Cristo. ¿Quién eres? Yo quiero que te pongas de pie. Y que en este momento verdaderamente tú te preguntes quién eres. Si tú no tomas la decisión hoy de saber tu identidad, de saber cuál es tu posición en Cristo y saber cuál es la dirección hacia donde tú estás caminando, mi hermano, puedes recibir todas las predicaciones, puedes recibir todas las enseñanzas, todas las profecías, no se vista que no va.